Listo. Bueno, la clase pasada mencioné un poco acerca de qué son las iniciaciones y cómo se pueden dar estas iniciaciones también, que no solamente son como muchas veces las conocemos en el mundo esotérico, que se pueden dar a través de rituales específicos, sino que a veces sin que nosotros nos demos cuenta, también la misma vida nos va poniendo ciertas iniciaciones y que bueno, pues a final de cuentas lo que hace es ser como un parteaguas en nuestra vida, ¿no? Solo que es más complicado cuando nosotros ni siquiera nos enteramos de que estamos siendo puestos a prueba por la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hoy en día hay técnicas de respiración, de canto, de baile, de trance, por ejemplo, o inclusive el tema de los psicodélicos, entre otros, que son algunos de los estímulos sensoriales que también las personas empiezan a buscar para generar un despertar de la conciencia. Uh-huh. Esa, esa parte es importante. A ver, espérenme, ahí está. Uh-huh. ¿Sí? La mayoría de las personas que han tenido tales experiencias saben que algo significativo cambió en su conciencia, pero es posible que no se den cuenta de que el cambio aún debe integrarse para convertirse en permanente. Esta parte es bien, bien importante porque como seres humanos, sobre todo como almas, que estamos en esta transición como humanos, vamos teniendo esa misión de Se le fue la red, ¿verdad? Maestra, creo que se fue la red. Ya no la vemos. Creo que sí se desapareció. Yo creo que se le fue la red. Maestra, Sí, hay que mandarle porque, mensaje. sí, porque yo pensé que era mi computadora y no, fue algo repentino. No. Sí, Okay. A ver. Ya se está conectando la maestra. ya. Sí. ya. Aquí se me está apagando y me sacó, pero a ver, espero que ya no me esté dando guerra. Ok, va. Entonces estábamos aquí. Listo. Y bueno, les estaba yo comentando que esta parte es bien importante porque a veces pensamos que cuando ya nos introducimos como a este despertar de la conciencia, ya como que solito las cosas se van a ir acomodando, ¿no? Y en cierta forma sí, todo lleva su curso, pero nosotros tenemos que primero darnos cuenta de lo que está pasando y segundo, apoyar el proceso de despertar, el proceso de integración, que muchas veces eso quizás lo primero que se nos ocurre en hacer cuando estamos en ese despertar y sobre todo cuando ese despertar se produjo a través de una crisis, lo primero que hacemos probablemente es buscar una terapia. Ajá. Ahí es cuando de repente decimos, bueno, hay algo que no entiendo, hay algo que está pasando en mí, hay cosas de las que me empiezo a dar cuenta y o buscamos a lo mejor conocimiento, que es cuando entonces la gente empieza a buscar cursos o empieza a buscar temáticas, o lo que pasa o lo que sucede también, bueno, buscamos una terapia, ¿no? Entonces, se usan varias metáforas para describir estos cambios, o sea, este despertar, una reconexión, una descarga cósmica, un recableado espiritual o lo que mencionábamos también la clase pasada, recibir la gracia, como esta especie
de iluminación, aunque todavía no es como tal un grado de iluminación, porque eso también vamos a aprender cómo es que se vive o cómo es que se experimenta en la siguiente clase. De una forma u otra, una vez que se integra una iniciación, nuestra vida interior vuelve a ser pacífica. O sea, por un tiempo, ya que integramos ese aprendizaje interno y ese desarrollo, pues bueno, podemos entonces volver nuevamente a un nivel de calma, a una estabilidad mental e inclusive permanecer ahí durante varios años, disfrutando de un estado emocional relativamente agradable. Nos sentimos más amorosos y actuamos en consecuencia porque tenemos una perspectiva más alta de lo que sucede dentro y alrededor de nosotros. Al trabajar en nuestra personalidad, tenemos una mejor oportunidad de seguir creciendo sin grandes trastornos. Esto se hace mejor paso a paso, ¿verdad? A través de el cambio de pensamiento, a través también de la adaptación de los sentimientos, de la palabra, de la acción, ¿sí? Tiene que ir como que todos los planos a los cuales nosotros pertenecemos, como el mental, el emocional, el espiritual, tienen que irse acomodando y tienen que ir tomando como congruencia. En psicología transpersonal, este trabajo interno consciente se llama transmutación espiritual. Y antes de poder llegar al punto de profundizar en el concepto de transmutación espiritual, vamos a conocer la antesala, que es el despertar precisamente de la energía Kundalini. Aquí podemos ver una imagen de la columna vertebral y podemos ver cómo se ve como si hubiera una víbora, una serpiente, ¿verdad? Porque en la Kundalini precisamente se representa por medio de una serpiente que justamente el símbolo de la serpiente representa a su vez la transformación. ¿Ah? Y bueno, no es literal que nosotros tengamos una serpiente, es la energía como tal la que se representa como tal, como si fuera una serpiente, y se ubica a lo largo de nuestros 7 chakras principales y por encima de nuestra columna vertebral. La palabra Kundalini proviene de la tradición hindú y es una palabra sánscrita que significa enrollado, porque se ve como que, como si estuviera la viborita enroscada, ¿verdad? En la parte de nuestra columna, y se refiere al poder de la serpiente, ¿verdad? También se refiere a lo que es como una imagen en espiral. Metafóricamente significa el poder del ser superior o el poder de la conciencia. Como el poder de la conciencia, Kundalini es una energía psicoespiritual que tiene un poder enorme, tanto creativo como destructivo. Es considerada una energía femenina. Esta energía invisible a menudo se representa simbólicamente como una serpiente o también le han llamado la diosa, el océano o el espiral. Son diferentes conceptos que se refieren a lo mismo. La Kundalini está integrada en nuestro ADN. Existe en cada cuerpo humano, es de naturaleza eléctrica y está apagada o encendida. Para usar un lenguaje más convencional, se podría decir que la Kundalini está inactiva o despierta. Cuando Kundalini está inactiva o está dormida, se dice que está enrollada 3 veces y media en el perineo, que es el asiento del primer chakra. Ya ustedes, si han estado mirando el material de su Classroom, por lo menos el primer chakra ya lo ubica, ¿verdad? En donde se encuentra y qué es lo que gobierna y significa. En algunos individuos, ella duerme durante toda la vida, es decir, no despiertan o ni siquiera se dan cuenta de ese despertar. En otros ella finalmente se despierta, se desenrolla y comienza a subir por Shushuma. El Shushuma es un canal sutil o energético
que une a todos los chakras, o sea, a los 7 principales chakras que gobierna nuestra columna vertebral. A medida que se va moviendo la energía hacia arriba, Kundalini va activando los chakras y trae nuevos y poderosos estados de conciencia en cada nivel. A veces también esta energía causa estragos, ¿verdad? Sobre todo hoy que ya hay muchas formas en las cuales se va estimulando esta energía, pues ni siquiera nos damos cuenta cómo hacemos una estimulación y cómo poco a poco se va despertando y va generando ciertos caos también. La diosa, que también así se le conoce a esta energía, puede ser una invitada desafiante, especialmente cuando se despierta de repente, es decir, que nos agarra sin darnos cuenta y simplemente algo movimos, algo hicimos y ¡fum! Viene aquí la crisis o el caos o lo que sea, ¿no? ¿Cómo podremos nosotros ubicar si esta energía ya se despertó? Vamos a tratar de ver si reconocen algún tipo de síntoma o algo que les sea conocido y que a lo mejor les dé un indicativo de que esta energía pues ya comenzó a despertarse. Las personas que meditan regularmente tienden a experimentar síntomas leves de aumento de la Kundalini, un chakra a la vez, con varios meses o incluso años de purificación progresiva suave en cada nivel. Se pueden notar débiles sensaciones temporales de calor u hormigueo a lo largo de la columna vertebral, en el abdomen o en las extremidades del cuerpo, incluidos los dedos gordos del pie. A mí, por ejemplo, cuando yo por primera vez experimenté este despertar de la Kundalini, durante una semana yo sentía que la espalda me quemaba, como si fuera un fuego. Sentía que me quemaba, que me ardía inclusive la piel. Y claro que sí, uno se sorprende y hasta te espantas porque dices, bueno, ¿y ahora por qué me está pasando esto, no? Pero ciertamente conforme nos vamos involucrando en diferentes actividades, sobre todo espirituales, pues tarde que temprano esto llega a suceder. El cuerpo simplemente se puede mover por sí solo, lo que se siente realmente extraño. Estos movimientos pueden ser similares al yoga, graciosos y precisos, o pueden ser muy enérgicos, incluso caóticos, incluso sacudidas violentas de todo el cuerpo. Cuando Kundalini alcanza los chakras superiores, que son los que tenemos acá, la mayoría de las personas también describen una luz brillante que pueden ver dentro de su cerebro. Inclusive cierran los ojos y ven como esa luz brillante. El sueño profundo se vuelve esquivo, especialmente si los fenómenos psíquicos también entran en acción cuando se empieza a despertar. En algunos casos el despertar se experimenta como un evento muy repentino, por el cual todo el cuerpo se electrifica de repente. En ese caso, si Kundalini llega a los chakras superiores, la energía se siente primero como una sucesión de descargas eléctricas intensas, simultáneamente vinculadas al calor físico, visiones de luz, percepciones extrasensoriales o ondas de éxtasis. Este estado puede durar desde unos minutos hasta varias horas. Los fenómenos menos intensos pueden durar mucho más. Y luego la energía Kundalini se reduce, idealmente tomando residencia en el centro del corazón, equilibrando los chakras superiores e inferiores. Sin embargo, en la mayoría de los casos de un despertar repentino, Kundalini oscila violentamente entre los chakras antes de establecerse, lo que nos lleva a una montaña rusa emocional. Ahora bien, a lo mejor con estos síntomas del despertar de esta energía, probablemente hay algunos que logren identificar o a lo mejor digan, no, pues nunca he experimentado algo así. Bueno, pues está bien, como bien comenzaba yo al principio a decirles, la Kundalini puede permanecer dormida, puede simplemente no despertar,
o puede llegar el punto de despertar abruptamente o despertar progresivamente, ¿verdad? Eso ya va siendo una experiencia personal y aquí lo importante es que ustedes sepan identificar, porque al estar continuamente trabajando actividades espirituales, digo, ahorita aquí en esta formación, ustedes están involucrándose en conocimientos y en prácticas de tipo espiritual. Entonces, de alguna forma, ese despertar puede llegar a suceder si es que todavía no se ha dado, ¿no? Pero a lo mejor mucho antes de llegar aquí a Leusofía, quizás ya estaban en otro tipo de actividades y despertó esta energía y no se habían dado cuenta, ¿verdad? Entonces, es bien importante que más o menos tengan una idea de si está sucediendo, si ya comenzó o si simplemente esto no lo han experimentado, ¿sí? Ahora bien, hay desencadenantes que pueden despertar la energía Kundalini, lo cual también hay que conocer qué es lo que puede desencadenar esta energía. Muchas personas se despiertan espiritualmente como resultado primeramente de un choque emocional. Es decir, hubo una situación muy grave, muy fuerte en la vida de las personas y eso puede ser tan duro que de repente esta energía se despierta, ¿verdad? Por ejemplo, un accidente grave, un divorcio, una enfermedad que pone en peligro la vida o la muerte de un ser querido o la misma vida de uno mismo, ¿verdad? La gente que medita, que ahora se da cada vez más con regularidad esto de las meditaciones, sobre todo las meditaciones grupales, ¿verdad? La meditación regular tiende a despertar la Kundalini de una manera un poco más suave. El trabajo, por ejemplo, de las sombras, que es un trabajo fuerte psicológico, no sé si aquí ya lo había yo mencionado, pero el término de las sombras es un término que dio Carl Gustav Jung para hacer un trabajo con los arquetipos y es un trabajo muy, muy fuerte a nivel psicológico porque se trata de conocer el lado que desconoces de ti, o sea, la parte que no te gusta, la parte que normalmente es relegada, que no es tomada en cuenta, la parte donde hay heridas también. Entonces, cuando trabajamos también con la sombra, puede llegar este despertar de Kundalini. Cuando hacemos también respiración continua, trabajos de respiración, retiros de iluminación u otros talleres experimentales que tengan que ver con la espiritualidad, se puede conducir al mismo resultado en un tiempo más corto. También es cierto que algo que sobre todo últimamente en los últimos años se está poniendo cada vez más de moda son las drogas psicodélicas o las plantas medicinales, como hoy que ya donde quiera vemos talleres de ayahuasca y todo esto con el toque espiritual, ¿verdad? Esto también puede desencadenar un repentino despertar de la energía Kundalini. Esto particularmente puede ser peligroso para la salud mental y física a largo plazo de las personas que lo experimentan. Todas las tradiciones orientales advierten sobre los graves peligros asociados con un despertar prematuro de la Kundalini, ¿sí? Finalmente, algunas personas experimentan un despertar espontáneo que no está relacionado con ninguna de las cosas que ahorita acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, esta parte es bien importante, sobre todo cuando hablamos de despertar prematuro. ¿Qué significa eso? Despertar prematuro, que es lo que despierta o lo que nace antes de tiempo, ¿sí? Quiere decir que realmente no estábamos listos para ese despertar o esa conciencia y evidentemente esto puede generar problemas graves cuando estamos hablando inclusive de trastornos. La advertencia específicamente sobre el despertar con las drogas psicodélicas. Los maestros espirituales orientales nos han advertido durante milenios que un despertar forzado de la Kundalini puede ser más que benéfico,
perjudicial para la mente y para el cuerpo, ¿sí? Y eso es quizás la parte más delicada de que hoy se esté poniendo tan de moda tantas cosas y en realidad tengamos tanta ignorancia al respecto de lo que se está haciendo, ¿sí? La experiencia de la electricidad corriendo por todo el cuerpo es muy real en un sentido físico. Y aquí es donde radica cierto peligro. Si el sistema nervioso no está listo para manejar una repentina oleada de energía de magnitud cósmica, un despertar repentino provocado, por ejemplo, con LSD o DMT o éxtasis o otras sustancias, ayahuasca, lo que sea, puede provocar daños graves al cuerpo, especialmente al cerebro. Miles de millones de conexiones nerviosas pueden quemarse, así como cuando se funden los combustibles por una descarga, y disolverse, dando lugar a problemas como la esquizofrenia, síntomas de accidente cerebrovascular sin hemorragia o esclerosis múltiple. Por otro lado, cuando Kundalini se despierta naturalmente, los sistemas autorreguladores dentro del cuerpo controlan y limitan la cantidad de electricidad liberada por cada chakra. Como resultado de este mecanismo de filtrado, el sistema nervioso se ajusta progresivamente a la potencia extra, en lugar de arriesgarse a la autodestrucción. A medida que los chakras sexto y séptimo, son estos de acá, se activan por completo, la conciencia del ego se siente desafiada. Esto se debe a que los profundos cambios en la percepción perturban su visión del mundo. Entonces, el ego necesita tiempo y necesita un marco ampliado de referencias para ir integrando poco a poco estos cambios, ¿sí? Esto es tan fácil como cuando tú quieres a lo mejor sacar un capullo un capullo que está a punto de convertirse en mariposa y tú lo quieres forzar a que salga antes de tiempo, evidentemente ese capullo se va a morir, ¿verdad? No va a sobrevivir porque no está listo. Todo en la naturaleza tiene un proceso, tiene ciclos y tiene tiempos. Por lo tanto, no es conveniente de ninguna manera estar forzando ese despertar que ciertamente hoy cada vez lo necesitamos más y lo buscamos de muchas maneras, porque no es casualidad que busquen todos estos temas, su alma busca ese despertar, pero no es recomendable las vías rápidas o las vías que aparentemente son sencillas, porque se necesita esforzarse, se necesita trabajar, se necesita que en todo tanto nuestra mente como nuestro cuerpo esté listo para lo que refiere esa energía tan fuerte que es el despertar. En Oriente se dice que un despertar completo de la Kundalini activa todo el karma pasado a la vez, en lugar de tomar una vida tras otra para desaparecer. Algunas personas necesitan apoyo práctico mientras atraviesan este proceso. Después de experimentar una increíble dosis de amor divino, otros se vuelven delirantes, por ejemplo, creyendo que son el nuevo Mesías o que están destinados a salvar el mundo. O sea, empieza a haber como una deformación del ego. La mayoría de los síntomas de la inflación del ego suelen ser temporales. Otras personas pueden de repente sentirse muy negativas, enojadas, ansiosas hasta un punto de pánico y no entienden por qué. También pueden comenzar a cuestionar todos los aspectos de su vida, especialmente los comportamientos del pasado, los valores personales, el trabajo o sus relaciones. Tal autoexploración suele ser dolorosa, ya que la luz de la conciencia expone material previamente oculto. En otras palabras, sale nuestra sombra. Un despertar de Kundalini tenderá a magnificar y amplificar todas las emociones, tanto positivas como negativas, como podemos estar muy extasiados y muy contentos y muy felices, como si hubiéramos descubierto algo muy maravilloso.
que así es de repente como mucha gente se siente al principio, tan emocionada, como también toda la parte negativa, donde inclusive podemos llegar al punto de ni siquiera aguantarnos nosotros mismos. Algunas personas también pueden experimentar problemas físicos como dolores y molestias temporales que no tienen una base fisiológica reconocible. Uh-huh. En casos extremos, la persona en crisis espiritual puede parecer psicótica, ¿sí? Eso ya es en casos inclusive más delicados o más graves. Han entrado en el mundo rocoso de la locura espiritual, podrían reír y llorar simultáneamente y su inestabilidad emocional puede estar vinculada a visiones u otros fenómenos espirituales que los médicos normalmente llaman alucinaciones. Los fenómenos perturbadores no son parte de Kundalini per se. Ocurren, o sea, esto de lo psicótico y esto de la locura espiritual ocurre porque la Kundalini despertó en un ambiente tóxico, en un ambiente de impurezas físicas y emocionales. O sea, no hubo como tal un trabajo de sanación integral. No hubo esta parte de purificación que necesita la mente y el cuerpo. Entonces, al mismo tiempo llevamos una vida bastante tóxica y luego también nos metemos a cosas espirituales, pues obviamente esto lo que va a hacer es dar un choque, ¿no? Así fuertísimo. Esto, por ejemplo, se explica en personas, y esto yo ya se los cuento a nivel experiencia. Me ha tocado, por ejemplo, personas que se meten a temas de la Wicca y empiezan a involucrarse, digo, no precisamente aquí, lo he visto también en otros grupos, y empiezan con un ánimo de, sí, quiero mejorar y quiero conectar con la espiritualidad y la magia y todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si no les dan este sustento espiritual, este trabajo por el cual el alma se tiene que esforzar, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que sacan toda su sombra y se vuelven hechiceros negros, se vuelven personas totalmente oscuras. Al rato tú dices, pero ¿cómo es posible que esta persona era tan buena persona y ahorita ya está súper oscura y hace amarres y hace cosas bien feas, ¿no? Bueno, porque finalmente, si se involucró en estos temas espirituales y no llevó como tal un proceso honesto de trabajo personal, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se despierta de una manera en la cual, pues, vamos a despertar también a todo lo que da nuestra sombra. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que también se despiertan los traumas pasados, tanto conscientes como inconscientes, se despierta mucha emoción negativa, culpa, ira, miedo, resistencia al cambio. También se abordan los desequilibrios físicos y químicos. A medida que estas impurezas se queman por el fuego del Kundalini, tanto el cuerpo como la mente se van desintoxicando. El proceso podría compararse con un estanque que se agita para drenar el exceso de lodo. Su agua primero se contamina seriamente y luego se vuelve turbia antes de que se aclare. Eso es lo mismo que pasa dentro de nosotros cuando no llevamos primeramente un proceso de purificación. Con el tiempo, el proceso de desintoxicación puede conducir a una mejor salud, a mayor energía, a una mayor sensación de bienestar. Justo cuando una mariposa finalmente emerge de su capullo y comienza a volar, la persona recién despierta tiene habilidades que no tenía de antemano. ¿Mm? Ahora, de repente podríamos decir, híjole, está bien cañón esto de despertar la Kundalini, ¿no? Está cañón cuando no estamos listos o cuando forzamos el proceso, ¿verdad? Pero la realidad es que es muy beneficioso despertar la Kundalini y despertarla de una manera progresiva, de una manera natural y de una manera saludable. Esa sería como que la principal invitación que tiene esta clase, y es esa parte de poder integrar y poder purificar todo lo referente para el debido despertar de esta energía. El despertar de Kundalini nos conduce a una profunda reestructuración del sistema nervioso que
afecta la mente, el cuerpo y el espíritu. En cada nuevo nivel, a medida que se estimula un chakra superior, las certezas pasadas se desvanecen para ser reemplazadas por una perspectiva de la vida progresivamente más expandida, más amorosa y más aceptable. La autorrealización puede explicarse como Kundalini descansando en el corazón después de un despertar completo. ¿Y quién no quisiera autorrealizarse en todos los sentidos, no? Y la Kundalini nos da esa oportunidad precisamente. Una vez que el poder de la serpiente ha quemado muchas impurezas, ha despejado el camino, puede empezar a moverse hacia arriba y hacia abajo por el Shushuma, nuevamente en cualquier momento sin síntomas físicos ni dolorosos. El viaje se siente como el calor asociado con vibraciones muy placenteras, de alguna manera similar a un orgasmo sexual de cuerpo completo. El aumento de la resistencia, la intuición, las habilidades psíquicas o artísticas, los poderes espirituales, las meditaciones maravillosas, son algunos de los otros grandes dones que aporta precisamente la Kundalini. Físicamente los beneficios se sienten hasta el nivel celular. Para empezar, hay energía extra disponible y debe ser dirigida sabiamente, incluidos los impulsos sexuales. Numerosos estudios también demuestran que el envejecimiento se ralentiza a medida que los órganos se curan rápida y eficientemente cuando sea necesario. La buena salud se convierte en un estado natural. Sin embargo, cuando Kundalini alcanza los chakras superiores, el cuerpo se vuelve mucho más sensible a los contaminantes de todo tipo. Por ejemplo, podemos reaccionar fuertemente a los alimentos que se pudren en el intestino, como lo hace la carne. Tampoco se maneja bien el alcohol. Incluso si alguna vez fuimos, que nos gustaba mucho tomar el alcohol, cuando se despierta esta energía empieza a haber una reacción. Esta es la razón por la cual muchas personas en el camino espiritual comienzan a recurrir a alimentos saludables. De repente hay personas que en ese mismo proceso de despertar se hacen vegetarianos, ¿no? O empiezan a ser más conscientes de que su cuerpo se debe alimentar sanamente, comienzan a hacer ejercicio, ¿verdad? Porque su cuerpo se los dicta. Y sin embargo, con el tiempo su dieta puede cambiar nuevamente o se puede estabilizar a la dieta que sea más saludable y más adecuada para el cuerpo, la que sea ideal para cuerpo, mente y espíritu, para crear un nuevo equilibrio que honra sus respectivas necesidades a largo plazo. Seguramente a lo largo de lo que ahorita yo les he estado contando, probablemente hay etapas por las cuales ustedes ya han pasado o a lo mejor se dieron cuenta de que están como que en ese proceso, que de repente inclusive cuando voltearon a ver esta convocatoria de pupilos, se dieron cuenta que era lo que necesitaban porque estaban listos para dar ese siguiente paso, porque a lo mejor ya sea a través de shocks emocionales o ya sea a través de otras actividades espirituales en las cuales estuvieron involucrando, poco a poco esta energía se comenzó a despertar y llega un momento en el que necesitamos más, ¿verdad? Necesitamos entender más cosas, necesitamos responder preguntas, simplemente necesitamos ir avanzando, ¿verdad? En conciencia y eso se tiene que ver reflejado en la vida, ¿sí? Por eso no hay mucha congruencia muchas veces en las personas que dicen estar involucradas en cosas espirituales, pero que de repente su vida no refleja como tal esos avances o esos progresos, ¿no? Probablemente esas personas están en un periodo de desintoxicación, están en un periodo en el cual a lo mejor la Kundalini se despertó abruptamente y seguramente la Kundalini va a tener que sacar mucho del ego y va a tener que sacar mucho de la sombra y conforme la persona se vaya estabilizando o se vaya integrando poco a poco esto, probablemente en un futuro se vaya viendo un cambio. En nuestra siguiente clase vamos a hablar
de un tema que está muy relacionado también con esto, pero que tiene que ver con la iluminación, porque la iluminación sería como esa meta a la cual el alma persigue desesperadamente y es por lo cual también nosotros nos involucramos mucho en estas temáticas. La tarea que se va a quedar para esta semana es, vamos a hacer un análisis acerca de esto de la energía Kundalini. Por ejemplo, identifican alguna actividad o proceso de despertar de la Kundalini, algo en lo que ustedes de repente, no sé, a lo mejor dicen, yo hace 3 años empecé a ir a clases de yoga y de repente algo pasó porque me empecé a ser más consciente y empecé a experimentar un poco algo de estos síntomas, ¿no? Vamos a tratar de identificar en qué momento o qué actividad fue la que pudo estimular este despertar de la energía Kundalini. Si es así, ¿cómo te has sentido en este proceso de despertar? A lo mejor en el momento que te empezaste a involucrar, muchas cosas empezaron a cambiar en ti y a lo mejor cambiaron de una manera positiva o a lo mejor cambiaron de una manera que no te gustó, que fue más de tipo negativo, ¿no? ¿Qué tipo de procesos terapéuticos te han servido en este proceso de despertar? Si en este momento, en el momento que tú ubicaste que empezó como ese despertar y empezó esa hambre espiritual de querer involucrarte y crecer más, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Hacia dónde te dirigiste? ¿Llegaste a algún tipo de terapia? ¿Hubo algún ejercicio de sanación? ¿Algo que te haya servido, que te haya apoyado precisamente en ese despertar? Y si acaso eres de los que dicen, pues creo que a mí la Kundalini no se me ha despertado, ¿verdad? Creo que todavía no he experimentado nada de esto. Bueno, pues entonces te invito a que reflexiones de qué forma te estás preparando terapéuticamente para este despertar. Porque si todavía no ha sucedido, pero seguramente va a suceder porque te estás involucrando en temas espirituales y te estás involucrando en temas de sanación, tienes que tener un proceso de desintoxicación y es mejor que tú lleves ese proceso antes de que la energía Kundalini se despierte. Para eso probablemente sea elegir algún tipo de terapia, algún tipo de sanación, algo con lo cual continuamente tú te estés preparando, algún curso en específico como el de la sombra, por ejemplo, algo que te esté ayudando a que conscientemente y el alma haga como ese proceso, ese esfuerzo de conscientemente irse purificando antes de que llegue el paso de la energía del despertar Kundalini. ¿Ok? Muy bien. Para terminar nuestra clase, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o alguna duda al respecto de lo que mencionamos ahorita. Maestra, el despertar de la Kundalini viene siendo, como ahorita dijo, desde que iniciamos en un proceso, como por ejemplo cuando yo empecé con el curso de la sombra, porque también con la maestra Valder, en otros cursos nos habló sobre eso, hicimos un ejercicio relacionado con la Kundalini. Sí, si tú identificas que cuando empezaste a trabajar tu sombra, de repente empezó a ver como estos cambios o de repente empezaste a experimentar algo a nivel mental o a nivel emocional, entonces puede ser que a partir del trabajo de la sombra empezaste progresivamente a que esta energía se vaya despertando. Esta energía cuando se despierta de manera natural no es abrupta, sino que poco a poquito como que va subiendo los chakras y va tocando en cada chakra como que los diferentes fibras o las diferentes cosas, ¿no? Entonces, si tú ubicas que ese fue ese momento en el cual hubo como un cambio o detectas que hubo un cambio, pues entonces sí. Ahora lo más importante es tratar de hacer consciente, pues, qué cambios has experimentado y de qué forma has ido apoyando este despertar. Porque no es algo que nada más se deja así, sino que ya que se empezó a despertar, ¿de qué formas me puedo ir
apoyando para que pues no sea tan catastrófico, ¿no? Este despertar de conciencia. Ujú. Ok. Es que es poco a poco. Sí, sí, y es mejor que sea progresivamente. A veces, por ejemplo, en los temas, sobre todo que tienen que ver con el ocultismo es un conocimiento que trae mucha conciencia, muy, muy fuerte. Y alguna vez me acuerdo que hace muchos años me decían que el ocultismo era peligroso porque había gente que podía quedar loca. ¿No? Pero yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué van a quedar locos, no? Bueno, ya después lo entendí, porque ciertamente al ser algo tan fuerte para la conciencia, a veces como justamente como con la sombra, ¿no? Llegan momentos en los cuales hay como un shock y todo pasa, ¿no? Despierta tu conciencia, te caen un chorro de veintes, la energía se empieza a mover y es como si todo viniera al mismo tiempo y lejos de ser agradable, como que te causa como un caos o como una crisis. Entonces, lo mejor es que todo sea progresivo, ¿no? Que existan niveles de conocimiento y que exista progresivamente ejercicios y que se vayan eh, ayudando todo a que poco a poco se dé ese despertar. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ahí está. En mi Ujú. caso, personal, yo de manera inconsciente, ahora sí que ajena, a los 14 años me Ujú. topé con un libro de ejercicios. Ujú. Yo ni idea que sabía que eran yoga, no, ni idea, decía ejercicios para prevenir la celulitis. Y era mi preocupación a los 14 años. Sí, sí, sí. Entonces, los empecé a hacer y empecé a sentir muchos cambios. O sea, ahí mi registro, mi primer despertar sería entonces esa edad. Sí, sí, porque si el yoga lo que hizo fue estimular lo suficiente tu energía Kundalini, entonces sí, puede ser que a partir de entonces empezó, sobre todo si tú ubicas que a partir de Ajá. entonces empezó a tener cambios. Ahora, Ujú. aquí hubo una situación. Me pasaron muchas experiencias que yo no entendí. Nadie Ujú. me dijo, nadie me explicó, o sea, estaba ahí totalmente perdida. Ajá. Dejé de practicar esos ejercicios por miles de cosas, o sea, ya no le hice ese caso, se quedaron allí Ujú. y dejé de sentir esas experiencias. Ujú. Entonces, ¿qué pudo pasar ahí? ¿Está detenido? ¿Está olvidado? ¿Se regresó? ¿Tengo que volver a empezar de nuevo? No, ¿O cómo es ahí? lo que pudo haber pasado es que se detuvo, se quedó a lo mejor una estimulación, pero al ya no recibir más estímulos, pues se pudo haber quedado detenido, ¿no? Yo creo que no del todo se quedó apagado porque finalmente tú seguiste, ya como adulta, seguiste buscando temas espirituales y por algo llegaste también aquí. Sí. Entonces, yo creo que si a lo mejor en ese tiempo hubo como una breve pausa, llegó el momento en el cual ya como adulta diste una continuidad. Y como bien dices, probablemente pues fue inconsciente, no fue algo que tú buscaras, sino que simplemente tu alma te fue llevando a esos procesos. Entonces yo creo que ahorita está bien en el sentido de que estás progresivamente en ese camino y llegar al punto en el que probablemente ya esa energía se integre totalmente en todos tus chakras. Ok. Ujú. Muy bien, gracias. Sí.